prueban otros enfoques. Seguro que todos habéis pensado o habéis estado en organizaciones que en alguna etapa de su evolución han pensado que si tenemos estos problemas, pues tenemos que intentar aumentar la productividad de las personas. Aquí me gustaría, si puedo de alguna manera ver si habéis vivido situaciones en algunas empresas en las que habéis intentado aumentar la productividad de las personas precisamente para llegar a tiempo, para cumplir plazos y presupuestos de los proyectos. No puedo ver, lamentablemente, vuestras reacciones, pero habitualmente lo que vemos en las organizaciones que intentan este enfoque es que dura muy poco tiempo y después deja de dar efecto precisamente porque lo que se está intentando hacer, esperando a aumentar la productividad de las personas, es precisamente darles más trabajo, más tareas, asignarles más tareas de los proyectos con la idea que las personas cuando ven que hay mucho trabajo y tienen muchas tareas asignadas, pues empezarán a trabajar más rápidamente y terminarán más trabajos en el mismo tiempo. Lo que se consigue es el efecto justo contrario, exactamente opuesto. Durante un tiempo quizás funciona porque las personas pues tienen energía y muchas veces tienen ganas de demostrar resultados, pero a largo plazo este enfoque es completamente insostenible y no ayuda a mejorar los resultados de negocio, los resultados de proyectos. Otras empresas piensan que si no damos abasto, si no conseguimos los resultados con las personas que actualmente trabajan en la organización, necesitamos más personas. Entonces recurren a la opción de contratar a más personas. Sin embargo, contratar más personas lleva a la necesidad de más coordinación de las personas, más trabajo en curso que están llevando a cabo y otra vez se llega a esto que añadimos coste de gestión, coste de coordinación, pero realmente no estamos mejorando los resultados. Otras empresas optan por reorganizaciones completas de las empresas y lo que ocurre entonces es que generan un rechazo o unas preocupaciones, un miedo en muchas personas que en lugar de apoyar estos cambios organizativos en las empresas, prefieren ir más despacio, estar más prudentes y no cambiar nada. Entonces, otra vez no están viendo los resultados deseados. Es decir, son situaciones difíciles y esto hace pensar a muchas organizaciones que realmente es imposible resolver los desafíos en la gestión de los proyectos hasta el momento o hasta que adoptemos algún enfoque que elimine las causas raíz de estos problemas. Y si nos enfocamos, estos problemas, todos los que hemos visto hasta ahora, no son problemas aislados, no son problemas independientes uno del otro, todo lo contrario, se juntan y de esta manera se produce una acumulación de factores que están impactando al cumplimiento de los plazos. Por ejemplo, si no tenemos visibilidad en el estado de los proyectos, la comunicación pues ya carece de alguna información porque no la vemos, es incompleta o comunicamos una parte de la información, se nos olvida otra parte, la tenemos que comunicar más tarde, pero ahí ya se han tomado decisiones con unos datos parciales y esto afecta al cumplimiento de los plazos. Los cambios de prioridad cuando se juntan a esta falta de coordinación o falta de comunicación y a estimaciones incorrectas, pues lógicamente aumentan los retrasos de los proyectos. Y además, cuando vemos que estamos retrasando algún proyecto, ¿qué hacemos? Pues priorizamos, damos un nivel de prioridad más alto a algunas tareas, algunos trabajos, paquetes de trabajo y ponemos en pausa a otros paquetes de trabajo, otras tareas. Hasta el momento cuando estas otras tareas empiezan a retrasarse también y también necesitamos subir el nivel de prioridad. Es decir, los propios retrasos también están generando, a su vez, están generando cambios al alcance, cambios a los requisitos, cambios en el orden, en la planificación de los trabajos en los proyectos.
También cuando estamos en situaciones de retrasos, esto genera am, agobio, genera preocupaciones, estrés. Entonces, la gente bajo estrés no funciona mejor que en situaciones de trabajo normal y corriente. Es decir, se generan más errores, más ineficiencias. Cuando hay más errores y hay retrasos, esto lógicamente lleva al pensamiento que tenemos que controlar más de cerca a los proyectos que estamos llevando a cabo. En lugar de tener, todos estamos viviendo esto. Hace años, hace unos cuantos, muchos años, el seguimiento de los proyectos se hacía habitualmente una vez al mes. Después empezamos a hacerlo cada 2 semanas. Ahora lo estamos haciendo casi todas las semanas, por no decir cada semana. Es decir, dedicamos más tiempo a esto de controlar los proyectos para que no se nos escape el control del trabajo que estamos realizando. Pero esto añade trabajo administrativo, trabajo puramente de gestión de overhead, y muchas veces las personas, sobre todo directores de proyectos, comparten que tienen tanto trabajo de burocracia, tanto trabajo de gestión, que no les da tiempo a hacer el resto del trabajo que tienen, y el resto de trabajo es su trabajo principal, ¿no? Entonces, veis que lo que estamos observando, que todos estos elementos que están causando los retrasos, los sobrecostes, los resultados de negocio que no son aceptables, insatisfactorios para las empresas, realmente están generando unos círculos viciosos, y estos círculos viciosos se hacen cada vez más fuertes. Cuanto más tiempo estamos en situaciones de cambios frecuentes, retrasos, errores en las estimaciones, falta de comunicación, más estrés y más tensión en la organización, más difícil es de salir de estos círculos viciosos y empezar a conseguir mejores resultados. Es decir, estamos en una trampa en las organizaciones, y la única manera de salir de estos círculos viciosos es precisamente abordar las causas raíz, abordar estos aspectos que permitirían, eh, una vez resueltos, que toda esta red de elementos, de efectos que están teniendo un impacto adverso sobre los proyectos, que se diluya, que desaparezca. Vale. Y además, las empresas no trabajan, no son mundos cerrados, tienen continuamente dependencias, interactuaciones con proveedores, con el cliente, con otras empresas, están adoptando tecnologías nuevas. Entonces necesitamos este feedback, no solo desde dentro de la organización, para que podamos abordar correctamente los problemas para todos estos desafíos, sino necesitamos feedback del mundo exterior para la organización, de los clientes, de los proveedores, como mínimo, de todos los stakeholders externos al equipo, a los equipos de los proyectos, para poder gestionar correctamente estas situaciones que se producen en las organizaciones. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues aquí es donde vemos cuáles son estos elementos que están realmente en los que están vinculados a las causas raíz, son las causas principales para estos problemas. Falta de visibilidad, falta de coordinación, métricas. Vamos a ver por qué o cuáles son las métricas apropiadas para la gestión de los proyectos, que nos ayudarían a conseguir una mejor predictibilidad o reducir los retrasos. Y vamos a ver qué podemos hacer para equilibrar o para reducir este exceso de trabajo en curso que están llevando a cabo las organizaciones, y qué podemos hacer también para obtener feedback rápido y correcto, adecuado y rápido desde el contexto de las organizaciones. Bueno, pues el primer paso que tenemos que hacer, y esto seguro que lo conocéis todo, es pues quizás podemos usar algunos tableros Kanban a nivel de equipo sencillos para que tengamos visibilidad como mínimo a nivel de equipo.
Bien, genial. Estoy segura que todos asociáis Kanban con este nivel y con este uso, ¿no? Para visualizar el trabajo a nivel de equipo. ¿Y por qué digo que todos estáis asociados? Porque no solo vosotros, en todo el mundo, las empresas, 84% de las empresas hoy en día, si cogemos este dato del informe State of Agile del año pasado, de noviembre de 2022, es decir, pues hace 6, 7 meses, 84% de las empresas están utilizando los tableros Kanban a nivel de equipo. Genial, eso está relativamente bien. Algo como para 20 años después de hablar de Agile, me parece un logro del que no podemos estar orgullosos. eh, y sobre todo cuando hablamos de gestión de proyectos, gestión de programas y de portfolios, claramente solo tener visibilidad a nivel de equipo no es suficiente. Lo que necesitamos es entender cuál es el estado del trabajo en nuestro proyecto de principio a fin, desde el momento cuando hemos empezado, por ejemplo, desde el momento cuando arrancamos el proyecto con el Project Charter hasta el momento de la entrega y el cierre del proyecto. O bien, ah, si tenemos trabajo aguas arriba, si estamos trabajando con clientes o con clientes potenciales o incluso desarrollando productos internos en la organización, en la empresa, y estamos trabajando para preparar algunas opciones de las que solo una se va a implementar. Esta parte que conocemos como aguas arriba también la tenemos que gestionar. Es decir, necesitamos conocer visibilidad en el estado del proyecto desde el momento cuando empezamos a prepararlo, empezamos o ya está aprobado como proyecto, tiene presupuesto, tiene planificación, hasta el momento de su entrega final al cliente o al mercado y el cierre del proyecto. Para esto necesitamos algunos tableros que nos visualicen este estado a nivel de proyecto. Y si fuese solo un proyecto, pues fácil. Sin embargo, en las empresas siempre tenemos más de un proyecto, por supuesto. Estamos hablando de programas, estamos hablando de portfolios, así que necesitamos visibilidad a estos niveles también. Y ahora me gustaría enseñaros cómo podemos conseguir esto y después bueno, si tenéis preguntas en cualquier momento, me podéis interrumpir y estaré encantada de responder a todos los comentarios y preguntas que tenéis. Pero podemos empezar desde un tablero así de sencillo como este que estáis viendo aquí. Un tablero a nivel de equipo. Aquí tenemos 3 personas. Aquí veis, no sé si veis mi ratón, pero veis los avatares de estas personas y las tareas que ellos tienen. Vemos de alguna manera el trabajo que se ha terminado. ¿Veis? La parte verde, la parte derecha del tablero. Vemos el trabajo que actualmente se está haciendo en este momento. Vemos el trabajo que está seleccionado para que se empiece a hacer en el momento cuando se termine alguna tarea de las que están actualmente en curso. Y tenemos un backlog, un tablero sencillo. Todos conocemos este tipo de tableros. La misma estructura de tablero, fijaros, podemos utilizar para visualizar los proyectos. Y esto sí que hacen al principio muchas organizaciones, porque en este caso las tarjetas, en lugar de que sean tareas de proyectos o paquetes de trabajo de proyectos, pueden representar proyectos enteros. Y otra vez podemos ver cuáles son los proyectos que tenemos en curso en este momento. Y algo más, podemos dividir esta columna de proyectos en curso en 3 subcolumnas y de esta manera podemos visualizar el estado o el progreso técnico de cada uno de los proyectos y podemos ver los proyectos que tienen un avance entre 0 y 50%, entre 51 y 75 y entre 60 y 76 y 100% de trabajo terminado, ¿no? Avance de proyecto. Además, podemos ver otras cosas. Podemos ver, por ejemplo, que este proyecto aquí, AB879, lleva este triangulito rojo aquí, que significa que es un proyecto con un nivel de prioridad crítico, ¿no? Este proyecto AB3025 lleva el triángulo naranja, que significa que tiene un nivel de prioridad alto.
no tan crítico como el rojo, pero alto, y el resto de los proyectos, pues, tienen el nivel de prioridad estándar. Así que una manera sencilla de visualizar el estado de todos los proyectos. Más cosas que podemos visualizar para facilitar la dirección de los proyectos. Aquí lo que estamos viendo es una tarjeta. Fijaros, esta tarjeta es diferente al resto de las tarjetas porque incluye tarjetas fijas. Estas mini tarjetas que estáis viendo aquí, dos azules. Azules significa que están en una columna azul de trabajo no empezado. Tres tarjetas naranjas significa que están en el área del tablero de trabajo en curso y una de ellas está bloqueada precisamente esta tarjeta de módulo. Si todo el proyecto es para creación, por ejemplo, de un curso de gestión de proyectos, este módulo de gestión del módulo de gestión de recursos está bloqueado en este momento. ¿Qué tenemos de esta manera? Visibilidad a nivel de proyecto. Vemos de los 5 módulos que tenemos que desarrollar, 2 no están empezados, 3 se están haciendo y uno de ellos está bloqueado. Bien, de la misma manera podemos visualizar hitos, fechas importantes, vemos quién está llevando a cabo cada uno de los módulos, así que podemos obtener esta información y la podemos obtener de una manera muy fácil de leer y de entender cuál es la situación. Algo muy útil, sobre todo para los directores de proyectos, que, bueno, todos que utilizamos Gantt charts o utilizamos alguna planificación temporal de los proyectos, podemos unir la información de los tableros Kanban que representan sobre todo el proceso de desarrollo del producto o del trabajo en los proyectos y la planificación temporal. Y de esta manera realmente sacamos provecho tanto de la planificación temporal como de comprender cuál es el estado del trabajo del proyecto en su proceso de ejecución y conocer en qué etapa se encuentra, cuánto trabajo queda por terminar, si está bloqueado, quién lo está haciendo, qué riesgos hay asociados con este trabajo. Es decir, son representaciones complementarias que ayudan a los equipos y a los directores de proyectos de obtener esta información completa sobre sus proyectos y tomar decisiones a tiempo y decisiones adecuadas, ¿no? Para resolver tanto los asuntos como los riesgos que se están identificando en los proyectos. En las empresas, pocas veces se trabaja solo en proyectos. Habitualmente las empresas trabajan, ah, llevan a cabo trabajo que proviene de proyectos, pero a la vez están haciendo trabajo que viene de operaciones, de soporte, de mantenimiento, de trabajos no planificados, otros trabajos en la organización. No hay ningún problema con esto de llevar más trabajos. El tema es que necesitamos visualizar todo el trabajo que está llevando a cabo un equipo, un departamento, un área de negocio, porque si solo gestionamos, si solo controlamos el estado de los proyectos sin tener en cuenta qué otros trabajos están ocupando la capacidad de las personas, lógicamente los proyectos se verán afectados por estas otras actividades y no vamos a tener la información que realmente está causando los retrasos o los sobrecostes en los proyectos. Por eso necesitamos visualizar tanto el trabajo de los proyectos como, por ejemplo, aquí en este ejemplo, incidencias o soporte, es decir, cuando las mismas personas, además de trabajar en proyectos, están resolviendo incidencias, están corrigiendo defectos o bien están ayudando, en este caso, por ejemplo, al departamento comercial con la preparación de las ofertas ah, para sus clientes. O bien están ayudando a los otros departamentos de negocio que están desarrollando las especificaciones para el desarrollo de los productos o servicios que están llevando a cabo. Entonces, am, visualizando toda la información sobre el trabajo que está realizando, está llevando a cabo un departamento o un equipo, es fundamental para que sepamos si tomamos la decisión, por ejemplo, en este caso, que Marta
va a resolver esta incidencia 89, entendemos que quizás Marta, en este caso, mientras está resolviendo esta incidencia, no va a poder hacer trabajo para el proyecto y esto puede tener algunas consecuencias. Es decir, teniendo en cuenta toda la información que está afectando al curso y a los resultados de los proyectos, permite tomar estas decisiones y hacer un análisis what if, ¿no? ¿Qué sería si Marta, en lugar de corregir la incidencia hoy o en este momento, dedique su tiempo al proyecto y, por ejemplo, John corrija la incidencia? Bueno, pues todas las opciones se pueden. Cuando tenemos esta información completa, es más fácil razonar y encontrar la mejor opción para los proyectos. Y lo que hemos comentado, no se trata solo de proyectos. Tenemos conjunto de proyectos que pertenecen a un programa porque cumplen los objetivos comunes para este programa. Entonces, nos interesa conocer a nivel de programa qué proyectos tenemos y a partir de ahí cuáles son los paquetes de trabajo, por ejemplo, que pertenezcan a cada uno de los proyectos y cuál es su estado. Además, muchas veces en las organizaciones, bueno, casi siempre les gustaría lo que os he enseñado antes, que podemos combinar la información en el eje temporal y la información a nivel de proyectos. Es importante verlo, si puede ser, en la misma herramienta y de esta manera, pues tenemos toda la información en el mismo sitio. Y lo que estáis viendo aquí es, por ejemplo, a nivel de programa, estamos utilizando el eje temporal, la línea del tiempo. Aquí cada tarjeta es un proyecto y esta línea de proyectos representa todos los proyectos que pertenecen a este programa y hacia abajo lo que tenemos son los paquetes de trabajo que pertenecen a este proyecto de la familia de máquinas AZ. Aquí vemos los paquetes de trabajo y ahora entendéis que estas tarjetas fijas de cada uno de los paquetes de trabajo ya son tareas o partes de estos resultados, componentes que viven o están en los tableros de los diferentes grupos de especialistas, expertos, departamentos, etcétera. Y de esta manera empezamos a conectar la solución y construimos hacia arriba. Aquí simplemente porque no tengo una pantalla muy grande, he ilustrado lo que me gustaría comentaros, pues un tablero que visualiza los diferentes proyectos, todos estos proyectos, cómo están vinculados a un programa y cómo este programa está asociado a una iniciativa estratégica. Por supuesto, entre programa y iniciativas estratégicas podemos tener el nivel de portfolio, pero por espacio, pues lo he omitido este nivel. ¿Qué es lo que obtenemos de esta manera? Desde el nivel estratégico hasta el nivel operativo, realizar todas las tareas de los proyectos, tenemos una conexión bien vinculada y sabemos que, dado que en la organización tenemos la iniciativa estratégica de crear la familia de productos AZ, que es la más cost effective, por eso hemos definido un programa que se llama Desarrollar la familia de productos AZ. En este programa tenemos 3 proyectos. Uno de ellos es desarrollar y entregar y lanzar al mercado la primera máquina de la familia AZ. Este proyecto tiene sus paquetes de trabajo o sus componentes que se tienen que desarrollar y ellos a su vez estas tarjetas ya están en los tableros de los equipos. De esta manera, desde el nivel estratégico, podemos gestionar y tener en cuenta, tener información, cuál es el estado de esta iniciativa estratégica, ¿no? Sabemos que estaba prevista que se terminase el 26 de mayo. Vemos aquí la señal que hay riesgo de retraso. Vemos cuál es el estado de sus programas, los proyectos y al revés, desde abajo hacia arriba, cuando algo ocurre en los niveles más bajos, en el nivel de departamento, la información automáticamente se propaga hacia los niveles más altos y
automáticamente se comunica hasta el nivel estratégico de cuál es el estado o qué riesgos han surgido en los proyectos. Y esto es en cuanto a los proyectos, pero muchas veces tenemos iniciativas estratégicas que no están relacionadas con algún producto, con algún servicio que estamos vendiendo como negocio, por ejemplo. Sin embargo, son trabajos que sí que hace falta realizar porque se han considerado importantes para la organización. Por ejemplo, podemos tener una iniciativa estratégica de mejorar la eficiencia del flujo en los proyectos de desarrollo de producto. Y por eso esta iniciativa estratégica está vinculada. A raíz de esta iniciativa estratégica, se han definido dos proyectos en la organización. Uno de conseguir el nivel de madurez 2, por ejemplo, de KPPM en el área de ingeniería, y otro conseguir el mismo nivel de madurez en el área de producción. Es decir, tenemos dos proyectos completamente internos, son iniciativas internas que estamos realizando en la organización debido a este objetivo estratégico que se ha definido en la empresa. Estos proyectos requieren el tiempo de las mismas personas que están desarrollando el resto de los proyectos. Ocupan su tiempo, ocupan su capacidad. Por eso los tenemos que gestionar de la misma manera como el resto de los proyectos, y tenemos que visualizar y monitorizar y controlar, por supuesto, su progreso y tomar decisiones teniendo en cuenta cómo es la situación actual, el estado real, tanto de los proyectos relacionados con el negocio, con el desarrollo de los productos, como los proyectos internos, ¿no? Bien, entonces, todo lo que os he enseñado hasta aquí estaba vinculado a la primera causa raíz que identificamos habitualmente, por la que empiezan habitualmente las empresas, y esto es precisamente abordar la falta de visibilidad en el estado real del trabajo de los proyectos en las organizaciones. Otra vez, no solo proyectos, sino también otras iniciativas, servicios, todo el trabajo que está realizando la organización. El otro punto clave para las organizaciones es el problema de o bien no tener métricas apropiadas o no saber estimar. Entonces, a raíz de esto, ver retrasos y tener problemas con el cumplimiento de los tiempos. Entonces, ¿cómo nos ayudan los sistemas Kanban? Los sistemas Kanban, todos estos problemas, todos estos tableros que acabáis de ver, algunos ejemplos, recogen, usan los movimientos de las tarjetas, bueno, las herramientas digitales, por supuesto, captan los movimientos de las tarjetas y nos proporcionan automáticamente, sin ningún esfuerzo por parte de las personas, adicional, sin ninguna burocracia, proporcionan información sobre tiempos, cuánto tiempo ha tardado una tarjeta en hacer todo el camino, desde el momento cuando se ha generado, porque algún cliente interno o externo ha requerido este trabajo, hasta el momento cuando este trabajo se ha entregado al cliente. Es decir, automáticamente obtenemos datos reales de cuánto tardamos en entregar algún trabajo. ¿Qué supone? ¿Qué significa esto? Primero, supone solo usar los tableros de una manera disciplinada, porque no hay más esfuerzo que esto, pero aporta información valiosa, porque después podemos ver nuestros datos de tiempos así en diagramas de este modo, y cuando nos preguntamos qué estimación tenemos que dar o usar para nuestros proyectos, solo tenemos que ver estos datos. Y si vemos, por ejemplo, que aquí, en este caso, si esto es tiempo, por ejemplo, en días, tardamos, por ejemplo, en desarrollar algún tipo de trabajo entre 0, 1, 2 días, que es la acumulación de puntos más a la izquierda, hasta 60 o 70 días, bueno, pues nos podemos preguntar, ¿qué estimación ponemos realmente en nuestro plan de proyecto, ¿no? Eh, un rango, una variación entre 0 y 60 días muchas veces es bastante grande. Entonces podemos empezar a mirar, vale, pues no son 60 días, puedo decir que son 56 días.
y con esto sé que asumo un riesgo de equivocarme en esta estimación, porque veo que 5% de los casos, de los datos, hemos tardado más de 56 días. Pero bueno, es solo 5% de los casos en los que me puedo equivocar, ¿no? Podemos ir incluso a un otro nivel de riesgo que podemos asumir, ¿no? Por ejemplo, si cogemos el dato que corresponde al percentil 85, sabemos que en 85% de los casos hemos tardado algo como, mi pantalla es tan pequeña que no veo qué pone, pero entiendo que es algo como 28 días, por ejemplo. Y si es 28 días, vale bien, este rango ya está más acotado. Puedo decir, pues, entre 5 y 25 días, asumiendo, entendiendo que en 15% de los casos hemos tardado más tiempo, pero estos casos los conocemos, incluso podemos estudiarlos de uno en uno, podemos entender qué ha causado este tiempo tan largo. Y entonces podemos prepararnos y poner algunas acciones para prevenir que estas situaciones ocurran o por lo menos cuando vemos que se empiezan a producir estas situaciones, pues actuamos lo antes posible y de esta manera evitamos estos retrasos o estas duraciones tan largas. Y por supuesto, podemos ir más hacia 10 días y vemos que esto es algo como 70% de los casos hemos entregado en menos de 10 días, ¿vale? Entonces hablamos entre 2, 3 y 10 días, ya es un plazo más razonable. Otra vez entendemos que en 30% de los casos nos hemos retrasado, pero por otro lado podemos poner algunas acciones para prevenir estas causas o abordar estos riesgos de retraso. Es decir, empezamos a tomar decisiones, a hacer estimaciones, primero en base de datos reales, ¿no? Del movimiento real del trabajo. Estos datos incluyen todas las situaciones cuando alguien ha estado enfermo, cuando ha habido algún cambio de prioridades, cuando el cliente ha tardado más de 3, 4 días para aprobar algunas especificaciones y empezar a continuar el trabajo. Es decir, esto, estos datos, podemos confiar en estos datos precisamente porque reflejan situaciones reales. Y además comprendemos qué ha causado estos tiempos tan largos, ¿no? Es muy diferente dar una estimación entre 2, 3 y 10 días y decir entre 2, 3 y 60 o 70 días, ¿no? Pero entendemos qué ha causado estos tiempos tan largos y estamos mejor preparados para abordar estos riesgos o estos asuntos si vuelven a ocurrir. Esto en cuanto a los tiempos, duraciones de los trabajos en los proyectos. De la misma manera, podemos obtener información, datos de manera automática sin hacer nada adicional, ningún esfuerzo adicional, es de cuánto hemos tardado internamente en realizar el trabajo. No desde el momento cuando recibimos la petición de hacer este trabajo hasta el momento cuando lo hemos terminado, sino cuánto realmente nos ha costado a nosotros internamente realizar este trabajo. ¿No? Y además, sobre todo cuando estamos haciendo otros trabajos también, tipo incidencias, soporte, ayuda a otros departamentos, lo que nos interesa conocer es cuál es nuestro rendimiento. Por ejemplo, en paralelo a los proyectos, ¿cuántas incidencias por día o por semana tenemos capacidad para resolver? Y si vemos que, si conocemos que esto es aproximadamente, por ejemplo, entre 5 y 10 incidencias por semana y justo hemos sacado una versión nueva de nuestro producto y sabemos que al inicio podemos esperar más incidencias, más defectos y estos defectos pueden llegar a ser, por ejemplo, hasta 20, 25 por semana. Tenemos estos datos y sabemos que, vale, pues las próximas 2 semanas podemos esperar unas 20, 25 incidencias, cuando lo habitual es de tener hasta 10, es decir, estamos esperando 2 veces más de trabajo adicional, además de los proyectos, y sabemos que esto va a afectar el cumplimiento del trabajo
planificado de los proyectos. Entonces, con esta información y, por supuesto, más datos del contexto, podemos tomar decisiones de cómo, qué hacer en estas situaciones para evitar precisamente picos y bajos o sobrecarga excesiva para las organizaciones. Y además, no solo estos datos que provienen de los diferentes sistemas, sino estos vínculos que os he enseñado también en los tableros Kanban, estas dependencias visualizadas explícitas, nos ayudan a ver un estado del proyecto, cuáles son los asuntos o los elementos de trabajo, los paquetes de trabajo que están asociados con algunos bloqueos, con riesgos, con impedimentos. Los datos también, hasta dónde han llegado en el proceso, han evolucionado o han avanzado estos trabajos, eh, qué, qué partes del proceso quedan por terminarse, cuánto tardamos en realizar estos trabajos. Es decir, la información y la toma de decisiones se hace mucho más fácil. Algo importante que me gustaría comentar y subrayar, absolutamente clave para todas las organizaciones, es que cuando usamos tableros Kanban para la gestión del trabajo de toda la organización, empezamos a obtener una comprensión holística de cómo se está realizando el trabajo y cómo está afectando el trabajo a las diferentes áreas de la organización. Entonces, la mejora de los resultados, la mejora de los procesos, la mejora de los resultados de negocio deja de ser ah, unos objetivos o objetivos parciales de una u otra área de negocio. Siempre empezamos a mirar los resultados globales de la organización y empezamos a mejorar todo el sistema de tableros Kanban vinculados a esta red de tableros Kanban que se produce con el objetivo de mejorar los resultados de negocio, los resultados globales, porque estos resultados, de hecho, dependen de las interactuaciones entre los diferentes departamentos, diferentes áreas de negocio en las empresas, y estas que tenemos que optimizar para conseguir mejores resultados. Las métricas, ¿no? Porque estamos hablando de las métricas, precisamente nos ayudan a mejorar este sistema continuamente porque nos dan estos datos de tiempos de entrega, de predictibilidad, ¿no? Podéis ver aquí cuando tenemos los datos podemos ver para un tipo de trabajo, para un tipo de proyecto, para un tipo de, por ejemplo, paquete de trabajo, resultado que estamos entregando, eh, cuánto puede ser una estimación pesimística, porque estos son los datos, todos los datos están comprendidos aquí y podemos tardar, como hemos visto en el ejemplo de antes, para el mismo tipo de trabajo hasta 60 días y en otras situaciones puede ser solo 3, 4 días. Así que obtenemos esta información de manera automática de los sistemas Kanban. Los gráficos de flujo de trabajo, bueno, ahora no voy a entrar en explicar estas gráficas si las conocéis, perfecto. Si no las conocéis, os invito a que leáis algo sobre los gráficos de gestión del flujo de trabajo, gráfico de flujo acumulado, así se llama la gráfica. En nuestra página web podéis ver blogs, encontrar blogs sobre este tema, porque este gráfico, aunque al inicio parece un poco rarita, curiosa, después se convierte en la gráfica que ningún departamento y ningún director de proyecto quiere soltar porque es la única gráfica que avisa de retrasos, avisa de que algo nos encontramos en una situación de que la carga de trabajo empieza a crecer y esto garantiza el retraso. Así que por eso este gráfico es muy útil. Todos los datos relacionados con la tasa de entrega, con la cantidad de trabajo que esta organización, con las personas que actualmente trabajan en la organización, es capaz de llevar a cabo y determinar en plazos rápidamente.
todos estos datos los obtenemos de los sistemas Kanban. Ningún sistema funciona mejor cuando esté sobrecargado. No existe un sistema que funcione mejor sobrecargado que menos cargado. Entonces, lo que nos interesa, lo que queremos obtener como información es descubrir este nivel de carga óptimo de la organización en los proyectos que nos permita conseguir los mejores resultados de negocio. Y cuando descubramos este nivel de carga, por supuesto, nos interesa mantenerlo y sostenerlo a largo plazo. Por eso, precisamente, cuando gestionamos los proyectos, los programas y los portfolios con Kanban, estas soluciones son sostenibles a largo plazo y las propias personas agradecen esta forma de trabajo porque no están sobrecargadas y la organización no quiere sobrecargar al sistema, a las personas, porque sabe que va a empeorar los resultados de negocio. A partir de esto, datos relacionados con la calidad, con los defectos, con la eficiencia del flujo de trabajo, todo esto es información muy importante, no solo para la dirección de proyectos, sino para la mejora continua de la solución completa global para la organización. Así que este es punto número 2, gestionar el flujo de trabajo en base a datos y obtener, estas son las métricas apropiadas que guían, que facilitan sí, mejoran, hacen más fácil la dirección de proyectos, productos, sí, y portfolios. Y el tercer elemento, aquí me voy a referir al caso de éxito de Urma Handling Systems porque me impactó mucho esta conversación que tuvimos con su CEO en septiembre de 2019, cuando empezamos a trabajar con ellos. Me impresionó mucho su forma de ver sus necesidades y las acciones que tenían que tomar. Entonces, él nos dijo que ellos necesitaban aumentar la competitividad de su negocio. Lógicamente, es el CEO de la empresa. Esto es que interesa a un negocio, aumentar la competitividad. Y para esto, ellos entendían que necesitan mejorar su dirección de proyectos y por eso tenían que cambiar la forma de pensar, la forma de tomar acciones en toda la organización y por esto necesitaban Kanban. Ulmo Handling Systems es una empresa que desarrolla soluciones intralogísticas para gestión del equipaje en los aeropuertos, desde el momento cuando hacemos el check-in en los aeropuertos y facturamos nuestro equipaje hasta el momento cuando recibimos nuestro equipaje ya en el destino. Además de estas soluciones, desarrollan también soluciones para almacenes inteligentes, grandes, así que todas estas soluciones son soluciones complejas técnicamente. Ningún proyecto es igual que el otro proyecto. Las obras de todos estos proyectos, los resultados están en diferentes lugares, diferentes países, diferentes continentes. Son proyectos de larga duración, 2 años y medio. Trabajan con proveedores. Algunos de los proveedores exigen que se les entreguen los requisitos, por ejemplo, para el trabajo que tienen que hacer unos 6, 9 meses antes de la entrega de este producto. Os podéis imaginar qué ocurre si en este plazo hay algunos cambios en los proyectos que afectan a los requisitos que ya se han enviado a los proveedores. Qué acciones se desencadenan o qué consecuencias producen estas situaciones. Así que son proyectos también en los que participan ingenieros mecánicos, eléctricos, desarrolladores de software, especialistas en logísticas, producción, fábricas. No son proyectos sencillos para nada. Y esto es el negocio de la empresa, a esto se dedican. Entonces, si necesitan mejorar su competitividad, sí que necesitan mejorar su gestión de proyectos y entendían que esto requería algo de cambiar en la forma de pensar y tomar decisiones en todas las personas en la organización. Esto fue septiembre de 2019. Realmente empezaron a trabajar
sobre noviembre, mediados de noviembre de 2019, justo sobre hasta febrero, principio de marzo, ya tenían sus primeros tableros Kanban a nivel de departamento ya diseñados y desarrollados en marcha. Y empezó la pandemia. ¿Os acordáis? El primer confinamiento bastante estricto impactó muchísimo a todas las empresas, a ellos también. Y algo que yo pensaba que, bueno, pues entonces ahora es el momento de sobrevivir a esta situación. Después veremos cómo vamos a continuar con la gestión de proyectos. Sin embargo, Juan Gelberdi y Maxi García, que era el director de la oficina de proyectos, tenían otra opinión. Ellos dijeron, justo ahora, por todas las restricciones de viajes, que muchas personas tienen que trabajar desde casa, las fábricas, el trabajo en las fábricas está tan impactado, necesitamos una visibilidad a todos los niveles de los proyectos, porque si no, la toma de decisiones se hace aún más difícil. Y por eso, pues hasta mayo aproximadamente de 2020, ya reforzaron mucho todo el trabajo para visualizar el trabajo en todos sus proyectos, hasta el nivel de portfolio y toma de decisiones a nivel estratégico, precisamente para poder hacerse con los desafíos de los primeros meses de la pandemia. Y ahora me vais a decir, porque quiero que escuchéis a Sierra Aguirre. A Sierra Aguirre era miembro de la oficina de proyectos entonces y estuvo trabajando muchísimo de la mano de Maxi García, del director de la oficina de proyectos, para desarrollar esta solución. Me gustaría que les escuchéis. Si no podéis escuchar, decidme y vamos a intentar poner el sonido, ¿de acuerdo? Yo no lo escucho. Vale. Sigo sin escucharlo. ¿Lo estáis escuchando? No. No. No, no se oye. No, nada. Vale. Creo que tengo que volver a compartir. Ujú. Sí. Nosotros tenemos Kanban, como os he dicho antes, a todos los niveles. ¿Sí? Tenemos proyectos a nivel multiproyecto, que lo tratamos, ¿no?, a muy alto nivel en la organización, donde vemos el estado de los proyectos y bueno, tomamos decisiones, por ejemplo, ante un conflicto de recursos, ¿no? Pero luego también tenemos tableros a todos los niveles, incluso un tablero simplemente de un equipo, de un área, un tablero por encima, un nivel por encima de un solo proyecto y arriba del todo tenemos el tablero multiproyecto, ¿no? Toda la organización. Sin duda, todos los tableros están linkados entre ellos. Es decir, que un cambio en el bajo nivel se refleja en el alto nivel. Y bidireccional, ¿no? Una toma de decisión en el muy alto nivel debería tener influencia en el bajo nivel. Creo que es importante que tanto de arriba hacia abajo y como de abajo hacia arriba esa visibilidad sea total e instantánea. Nosotros... Sí, esto es esta visibilidad, por supuesto, todo bien conectado para que esta visibilidad en el estado de trabajo sea, como dice Asier, automática, instantánea, ¿no? Sin que requiera ningún trabajo adicional por parte de las personas. Entonces, ¿cómo impulsar la gestión de proyectos y portfolios con Kanban? Podemos hablar mucho más, pero hay 3 elementos que me gustaría con los que me gustaría que os quedéis, porque sé que os van a ayudar muchísimo en todas las organizaciones. Primero,
visualizar el trabajo en la empresa a través de tableros Kanban, sistemas Kanban interconectados que os permitan obtener esta visión holística del trabajo y de todos los proyectos que se están llevando a cabo, y además os aportan información sobre su estado, información valiosa, actualizada en tiempo real. No tenéis que esperar a los próximos informes de estado de los proyectos, porque ellos están en los tableros continuamente y en tiempo real. Después, gestionar el flujo de trabajo en base a datos para evitar estas situaciones de picos y bajos, sobrecarga de los sistemas, y obtener esta información tan necesaria para mejorar la predictibilidad de los proyectos. Obtener datos de tiempo de entrega, datos de tiempo de entrega de desarrollo interno de los trabajos que tenemos en los proyectos. Obtener datos de rendimiento o de tasa de entrega de los departamentos representados, ¿no?, en los diferentes tableros Kanban. Y obtener esta información sin la necesidad de hacer ningún trabajo manual o algunos registros en otras herramientas, todo en la misma herramienta. Y por supuesto, hace falta desarrollar la cultura de colaboración, cultura de orientación al cliente, cultura de orientación a propósito común de la organización. Y esto realmente, la consecución de estos resultados globales de la organización es que nos guía y nos ayuda a decidir dónde en este sistema de sistemas que estamos creando para la organización tenemos que mejorar algo. Entonces, si queremos resumir, cuando estamos utilizando una red de tableros Kanban interconectados para que gestionemos y dirijamos nuestros proyectos, ¿qué es lo que obtenemos? Primero, feedback. Feedback rápido sobre qué está ocurriendo en un departamento. Este feedback se propaga automáticamente a nivel de proyecto, del nivel de proyecto a nivel de programa, portfolio, iniciativas estratégicas. Este feedback rápido es esencial para que podamos tomar decisiones rápidas. Si no tenemos feedback rápido, si obtenemos la información tarde, lógicamente llegamos tarde con las decisiones y llegamos tarde con las acciones que estamos tomando. Y si llegamos tarde, pues lo único que podemos quejarnos es que otra vez nos hemos retrasado. Es decir, obtener feedback rápido que permita tomar decisiones rápidas, además, porque tenemos la información completa en nuestro sistema de tableros Kanban, no solo facilita las acciones, sino ayuda a una organización, un departamento, un equipo, a toda la empresa a moverse rápido hacia sus objetivos, hacia su propósito, porque además estamos señalando rápidamente, instantáneamente, los obstáculos con los que se encuentran las organizaciones. Esto es que entendemos como agilidad organizacional. No hace falta poner más etiquetas. Es simplemente trabajar para obtener feedback instantáneo, poder tomar decisiones rápidas, usando criterios comunes compartidos en las organizaciones, y a partir de ahí es hacer el trabajo, las acciones que hemos decidido que son las apropiadas en este momento. Toda esta experiencia, junto con la capacidad de aprender y adaptarse, realmente permite a las organizaciones rápidamente ajustar sus funciones, sus formas de prestar o desarrollar productos y servicios y entregarlos a los clientes. En otras palabras, lo que estamos desarrollando es la capacidad de la organización de adaptarse a los cambios continuos en su contexto de negocio. Por eso, todo el modelo de gestión de proyectos, programas y portfolios con Kanban, que así brevemente llamamos KPPM, está realmente diseñado para desarrollar esta agilidad y adaptabilidad de negocio. No es algo que ha surgido así de un día para el otro. De hecho, es la extensión del Kanban Maturity Model, sobre el que David Anderson y yo hemos trabajado juntos desde finales de 2016, principio de 2017. El Kanban Maturity Model tiene estos tres pilares de culturas, valores culturales y prácticas que están ayudando a las organizaciones a desarrollar mejores resultados
adaptarse a los cambios en su contexto de negocio y todo esto de manera evolutiva. Manera evolutiva significa sin cambios drásticos en la estructura, en los procesos, en los roles de las organizaciones. Desaconsejamos estos cambios porque generan rechazo, generan miedo, generan preocupaciones que no necesitamos. Todo lo contrario, necesitamos unir a la gente para que trabajen para el desarrollo de la agilidad y adaptabilidad de las organizaciones. Y esto es lo que os he contado brevemente, está resumido. Espero que pronto, muy pronto, tengamos una definición más completa de todas las prácticas de gestión de proyectos y portfolio con Kanban, pero esta guía y este póster los podéis descargar gratuitamente de nuestra página web y además los tenemos también en catalán. Y todas las prácticas sobre la gestión de proyectos, programas y portfolios con Kanban, lógicamente son complementarias, no sustituyen. Que no penséis que van a sustituir las prácticas de gestión de proyectos. No, para nada, no van a sustituir Project Management Body of Knowledge. No están pensadas para esto, todo lo contrario. Están pensadas para complementar la gestión, la dirección de proyectos que conocemos. Por eso, estas prácticas complementarias adicionales que facilitan la dirección de proyectos, otra vez las hemos organizado en 4 grupos. El grupo de planificar el trabajo en los proyectos, monitorizar y ajustar. Fijaros que no es monitorizar y controlar, sino ajustar, porque sí que nos interesa conocer el estado del proyecto, pero lo que nos interesa es poder ajustarlo a todos los cambios que ocurren en un entorno dinámico. Después, otro grupo de prácticas relacionados con la comunicación en los proyectos, entre los proyectos, con los clientes, con los proveedores y alinear todas las acciones en la organización. Y, por supuesto, las prácticas relacionadas con desarrollar las capacidades de la organización de aprender y adaptarse. Todo el modelo está enfocado en mejorar los resultados de la organización de manera sostenible y además refuerza los valores culturales de la organización precisamente para que la organización se convierta en una organización adaptativa o una organización que aprende continuamente. No hace falta hacer nada especial para empezar con la adopción de estas prácticas. No recomendamos, desaconsejamos cambios drásticos. Sin embargo, sí que estamos buscando una forma de evolucionar continuamente, progresar continuamente en los aspectos de agilidad y adaptabilidad que acabamos de ver. Por eso necesitamos saber simplemente el punto de partida, el punto inicial, y necesitamos conocer hacia dónde vamos, qué es lo que queremos conseguir, ¿no? Y el KPPM realmente nos sirve como un mapa, pero siempre nos movemos hacia los objetivos de la organización, de la empresa. El póster resume precisamente esto, porque veis estos diferentes etapas en la evolución de la organización. Los llamamos niveles de madurez. Nivel de madurez 1 es cuando empezamos con los tableros a nivel de equipo y con 2 feedback loops que son más bien 2 reuniones a nivel de equipo, la reunión diaria típicamente, una reunión de retrospectiva. En el próximo nivel de madurez o en la próxima etapa de la evolución de la organización, ya definimos diferentes tipos de trabajo para que obtengamos mejores datos sobre la propia organización. Empezamos a visualizar el trabajo de los proyectos de principio a fin, independientemente cuántos equipos o proveedores forman parte, están involucrados en la ejecución de estos proyectos, y de la misma manera vemos los varios proyectos a nivel de programa en la organización. Por supuesto, necesitamos ajustar los bucles de feedback, las reuniones para la gestión de estos sistemas Kanban un poco, precisamente para que nos aseguremos que toda la organización, ¿no? Todos los integrantes de los proyectos a este nivel trabajen de una manera sincronizada. Lo bueno de este nivel es que ya empezamos a obtener datos de lead time, de tasa de entrega, datos de
de throughput. Entonces, esta información nos sirve para dar mejores estimaciones a nivel de proyecto. El próximo nivel de madurez es cuando ya estamos empezando a trabajar para equilibrar la demanda y la capacidad, la carga de trabajo que está planificado con la capacidad de la organización para que todos los equipos trabajen así de una manera, con una carga aproximadamente igual. No prometemos carga igual absolutamente, porque esto no va a ser una promesa realista, pero aproximadamente igual. Empezamos a este nivel de madurez, las organizaciones aprenden a resolver cuellos de botella en el flujo de trabajo y empezar a tomar decisiones a nivel de portfolio, decisiones relacionadas con cuánto es razonable empezar un proyecto para que no saturemos el sistema y que lo entreguemos a tiempo. ¿Qué proyectos, cómo definimos estas prioridades a nivel de proyectos, que son problemas siempre a nivel de gestión de portfolios importantes para la organización? Por eso, estáis viendo aquí, definimos los bucles de feedback apropiados, más datos que nos los propone la propia red de tableros Kanban. Y el próximo nivel de madurez 4 ya no hay tantos elementos nuevos de visualización, no hay tantos bucles de feedback, es más bien sacar máximo provecho de los datos que nos proporcionan los tableros Kanban para mejorar la eficiencia, para mejorar la eficiencia de los procesos, mejorar los resultados económicos de negocio, mejorar la gestión de los riesgos, todo que permite realmente conseguir unos resultados mejores y un negocio más competitivo. Y los resultados ocurren no a través de milagros, requieren su tiempo. Por eso me gustaría que escuchéis a Ana Jimeno Avi. Ana Jimeno Avi, solo un segundito. ¿De qué estáis más orgullosos? Ana Jimeno Avi es la directora de la oficina de proyectos de Línea Directa. Ellos están utilizando Kanban para la gestión de sus proyectos, programas, portfolios hasta el nivel estratégico desde hace casi 5 años. Y aquí podéis escucharle a ella. Ella está compartiendo su experiencia. De todo lo que ha ocurrido y habéis logrado estos años. Pues el principal, quizá, ¿no? o uno de los principales orgullos es el haber podido alinear la estrategia con la operación. Para nosotros es fundamental, ¿vale? Para que todos, a todos los niveles, estemos completamente alineados. El conseguir un método y un proceso estándar, unificado y flexible, ¿vale? No, también es importante, no es el mismo método, es el mismo método, pero bueno, lo vamos adaptando, no son las mismas políticas que teníamos al inicio, hace 4 años, que las que tenemos ahora, ¿vale? Las vamos adaptando en función de nuestras necesidades. Trabajamos los equipos de procesos, los equipos de tecnología, bajo ese mismo paraguas, ¿no? ese mismo método, con las mismas reglas del juego. Las cadencias implantadas, ¿vale? A esos 3 niveles, de estrategia, de operación y metodológico, ¿vale? Ya es una forma, ya es una rutina, ya entramos en un día a día, con lo cual es muy importante, ¿vale? tener esta parte también cubierta. Las políticas explícitas, ¿vale? Aquí a nivel de herramienta lo tenemos en la herramienta Kanban, tenemos las políticas, pero también estamos muy orgullosos del espacio Agile. Tenemos un espacio de agilidad en la wiki de Línea Directa, donde tenemos todas nuestras políticas, ¿vale? Es el primer sitio, ¿no? donde los equipos intentamos, ¿no? desde la parte de cultura, que aprendan, ¿no? que sepan dónde está toda la información recogida para poder ser ágiles. Dentro de ese cambio cultural, los equipos no tienen que entender que no están solos, con lo cual, desde el equipo de oficina les damos soporte. Nos faltarían manos si no tuviéramos esa parte cubierta de espacio de agilidad. El sistema de paneles Kanban. Tenemos que entender que tenemos más ya de 100 paneles Kanban conectados. Entonces sí, tenemos muchísimas personas, muchísimos colectivos, equipos trabajando en esta herramienta, ¿no? en estos paneles.
Es una empresa grande, no Sí. se puede esperar menos si queremos gestionar el trabajo realmente a todos los niveles y en toda la organización. Sí, y bueno, y ya la parte fundamental, ¿no? Tenemos un sistema que podemos medir. Correcto. Y que podemos evolucionar. Bueno, ¿no? Pues llegamos a tener un sistema que nos visualice el trabajo a todos los niveles de la organización, que podemos medir y podemos evolucionar. Pueden evolucionar y ya son una empresa que aprende de su propia experiencia y es capaz de adaptarse, sabe cómo adaptar su sistema de dirección de sus proyectos. Bueno, pues esto es que he preparado brevemente. Estaré encantada de responder a todas vuestras preguntas. En nuestra página web podéis descargar la guía, podéis descargar el póster. En Very Process Academy podéis ver una masterclass gratuita. Si os interesa profundizar más, tenemos un curso de 2 días. Además, el 4 y 5 de octubre lo vamos a celebrar en Barcelona, que puede ser interesante para vosotros. Para empresas tenemos el programa KPPM, que son 6 meses. Esto ya requiere algo más de compromiso. Y si os interesa conocer más experiencia de empresas que están gestionando sus proyectos y portfolios con Kanban, HoloFlow puede ser un evento interesante para vosotros. Además de Barcelona, tenemos Artefacto. Estáis viendo aquí Ana Galindo y Federic Dalmau. Ellos van a presentar su experiencia junto al Grupo Eroski, a Línea Directa, a Cambridge Energy, a Hospital de Bellvitge. Eso es importante. Laura Gavaldà es médico del Hospital de Bellvitge en Barcelona y ella empezó a usar precisamente Kanban para gestionar los trabajos ahí en el hospital en el área de prevención de infecciones en plena pandemia COVID, así que tiene una experiencia muy buena que también va a compartir en este evento. Por eso os lo recomiendo, creo que va a ser muy interesante para vosotros y para todos los asociados a PMI Barcelona tenéis este código de promoción para 10% de descuento. Con esto, muchísimas gracias y dejo de compartir porque me gustaría, a ver cómo dejo de compartir, porque me gustaría escuchar vuestras preguntas y vuestros comentarios también. Muchas gracias, Teodora. Ha sido muy buena la charla, la verdad. Como siempre, es un placer escucharte. En el chat hay una pregunta que se repite un poco así un par de veces y es que bueno, un poco lo que estabas comentando, ¿no? ¿Qué herramientas recomiendas para estos tableros Kanban, sobre todo, bueno, interdepartamentales, o cuáles son las que tú utilizaste, qué herramienta utilizaste en tu presentación? La herramienta que he utilizado en mi presentación es Kanbanize y esta es la herramienta que utilizan nuestros clientes. Todos absolutamente están contentos y son clientes en diferentes ámbitos, en industria, en servicios, en desarrollo de software y es una herramienta que se adapta a los procesos, es decir, se adapta la herramienta a lo que hacen las empresas y las personas no se tienen que adaptar las personas a la herramienta. Por eso la recomendamos, pero bueno, también hay que tener criterios a la hora de seleccionar herramientas, así que tenéis que mirar cuánto de fácil es para la herramienta de adaptarse a definir los procesos de vuestro negocio, de vuestros proyectos, de conectar todos estos tableros para que se pueda propagar toda la información entre los tableros de manera automática, qué datos proporciona, cuánto de fácil es de obtener estos datos, si los podéis obtener así en la propia herramienta de manera automática o tenéis que comprar otros módulos o plugins para obtener estos datos. Así que estos son criterios que tenéis que utilizar a la hora de seleccionar herramientas. Pero lo que hemos utilizado nosotros y recomendamos es Kanbanize. Vale, genial. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer una pregunta. Yo quería preguntarte, entiendo que no es tan exacto, ni mucho menos, pero ¿cuánto tiempo más o menos se tarda en organizar ¿no? toda esta estructura que tú mostrabas
bueno, depende de cada empresa, depende de la cantidad de proyectos que tenga, depende de un montón de factores, pero no sé, ¿tienes algún margen como para decirnos, mira, me ha llevado en una empresa de tantos proyectos tanto tiempo o algo así? Sí, depende, por supuesto, de la complejidad de los proyectos, la dimensión de la empresa. No es lo mismo trabajar con una empresa de 50 personas o de 200 o de 2.500, como es Línea Directa, por ejemplo. Todo esto afecta, pero en general, el programa que estamos haciendo nosotros tiene 6 meses y en 6 meses, así una organización mediana puede construir esta solución que proporciona visibilidad desde el nivel de departamentos, proyectos, portfolio hasta el nivel estratégico. Incluso empresas que despliegan su estrategia a través de OKRs también lo pueden tener todo bien desplegado en la herramienta y tener esta visibilidad. También hace falta decir que la dificultad, aunque al principio, sí, la dificultad está incluida quizás en construir la solución, porque una vez construida, pues es cuestión de usarla, porque cuanto más se utiliza, más datos nos proporciona. Empezamos a comprender mejor los procesos, empezamos a comprender los obstáculos que ocurren y cuáles son las causas, cuáles son sus impactos y qué decisiones tenemos que tomar para evitar estos bloqueos. Empezamos a comprender mejor cómo funciona la organización como un sistema. Así que a partir de este momento, a partir de construir esta solución, ya es todo aprendizaje, aprendizaje continuo y las organizaciones, por supuesto, sacan mucho provecho de este comprendimiento. Sí, lo que comentabas de la cultura, ¿no? Hacer de eso una cultura para... Es crear esta cultura que requiere más tiempo. Esto es pero dura infinito, es para siempre. Claro. Así que Exacto. no es algo que le ponemos fecha fin, no es así, es adaptarse continuamente, pero otra vez en función de, por supuesto que depende de la complejidad del negocio, de los proyectos, pero entre varios meses, 1 año, 2 años, si la empresa es muy grande y muy compleja, pues con ganas esto se puede conseguir. Muy bien. Bueno, ya nos quedan pocos minutos. Ya nos quedan pocos minutos para terminar la reunión. Si no hay más preguntas, a ver... Vale, sí, el tema de los precios con respecto a la herramienta, nos preguntan si es parecido a los de Jira y otras herramientas. Esto lo podemos ver en algún sitio, quizás en la página Sí, o algún contacto. lo ideal sería que visitéis la página de Kanbanize, que es kanbanize.com, y bueno, ahí tendréis esta información. Es pago por licencias, pero bueno, me resulta difícil hacer alguna comparativa porque no me dedico a esto. Pero seguro que si veis esta información ahí, podéis hacer la comparativa a Jira o otras herramientas. Pero otra vez, el precio es solo uno de los factores, uno de los criterios que tenéis que tener en cuenta. Así que, hablar. Sí. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por esta charla, muchísimas gracias por esta presentación, por la paciencia ahí sobre la marcha. Gracias a todos los que habéis estado participando. Sí, ha sido muy interesante. Así que nada, esperemos pronto poder compartir otra reunión contigo. Y nada, estamos en contacto. Muchas gracias a vosotros y encantada de vernos de nuevo. Muchas gracias. Un Hasta placer. luego. Adiós. Adiós. Hasta luego. Adiós.